Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de videos relacionados con el programa Mblog y en este caso nos vamos a centrar en una función básica que aparece dentro del mismo y son los operadores. Los operadores son aquella función que me permite comparar o poner dos valores o dos variables a relacionarse entre ellas. Cuando yo las comparo, puede que nos den diferentes tipos de elementos de comparación o de elementos de operación. Las primeras de ellas que aparecen son los operadores aritméticos. Aquellos operadores aritméticos son los que nos dan fórmulas matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Y es decir, que nos van a permitir sumar dos datos, restar dos datos, en este caso pueden ser números y entre otras cosas. Luego existen otros operadores que son los operadores relacionales que nos permiten comparar valores. Cuando yo comparo esos valores o cuando yo comparo dos datos numéricos, se presentan cuatro condiciones entre ellos. Que uno sea mayor que el otro, que uno sea menor que el otro, que sean iguales o que sean inversos. ¿Listo? Y por último aparecen los operadores lógicos, que son los verdaderos y los comparadores que nos permiten hablar si lo que yo estoy diciendo se cumple, son verdaderos o falsos, o aparecen unos que ya son de y o no. Es decir, son operadores que ya no solamente necesitamos cumplir una condición, sino que en algunos casos necesitamos cumplir dos condiciones o dependiendo de lo que estemos haciendo, puede cumplirse una o puede cumplirse la otra. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlos ahora desde nuestro programa. Entonces recordemos, ya hemos visto todo el bloque de acción de movimiento, que son los azules, los bloques de apariencia, que son los moraditos, los bloques de sonido, que son los fucsias, los de eventos, que ya los vimos también, que son los amarillos, los naranjas son los de control, los de sensores, que los vimos en el video anterior, y ahora nos vamos a centrar en estos que son los operadores del programa de Mblog. ¿Listo? Dentro de ellos, entonces, como podemos ver, en la parte superior aparecen los primeros de ellos, que son los operadores aritméticos. Entonces, estos operadores me van a permitir realizar operaciones de suma y de resta. ¿Listo? Entonces, acá tenemos uno de ellos, que es uno de suma. Ya vamos a mirar cómo se pueden ingresar valores en ellos. Acá tenemos uno de resta. Vamos a ampliarlos un poquito para conocerlos. ¿Listo? Acá tenemos el de multiplicación y acá tenemos el de división. Generalmente cuando se trabaja en este, se trabaja con valores denominados variables. ¿Listo? ¿Qué es una variable? Esta es el bloque que sigue, pero pues es un bloque demasiado corto que entonces vamos a aprovechar para explicar acá. Las variables son elementos que aparecen dentro de la programación, que como su nombre lo dice, no tienen una característica común, no son constantes, sino que son valores que pueden ser diferentes en el tiempo. Imaginariamente podríamos pensar que una variable es como una bolsa mágica en la que yo puedo meter la mano y puedo sacar cualquier tipo de objeto diferente. ¿Listo? Entonces, si tengo una bolsa de lápices, podría sacar un lápiz de cualquier color, más grande, más pequeño, y eso podríamos determinarlo como una variable. Si tengo una bolsa con comida, pues entonces podría sacar cualquier tipo de comida, pan, frutas, verduras, lo que sea, y también podríamos denominarlos como variables. Entonces, las variables son aquellos elementos que aparecen dentro de la programación que, como su nombre lo dice, pueden tener diferentes valores en el tiempo. En este caso, pues las variables no están creadas y es función nuestra poder crearlas y poder realizarlas. Entonces, cuando doy clic en variables, aparece por acá en la parte superior un botón que dice crear una variable y voy a crear una variable que se llame número. ¿Listo? Como lo podemos ver en la parte superior, entonces ya aparece un cuadrito, un cuadro de diálogo que se llama número con la variable que nosotros acabamos de identificar. ¿Listo? Entonces, si yo ya voy a variables, entonces acá ya puedo colocar esa variable en estos espacios. Entonces, la variable número la puedo colocar acá y la puedo colocar acá. Pero, ¿de dónde sale ese valor? Entonces, acá yo puedo decirle que yo quiero que fije la variable a tal número que yo quiera. Entonces, si yo quiero que la fije al número 1, pues simplemente la voy a fijar acá y él entonces la operación que va a realizar en este caso, pues dependiendo del operador que coloquemos, será la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a colocarle un número un poquito más grande para poderlas ver. ¿Listo? Entonces vamos a verla acá en uno de los bloques que tenemos. Como les dije, hay muchos de estos bloques que ya no se usan solos, sino que se usan utilizando algunos de ellos.
Entonces, por ejemplo, acá yo, dentro de esta misma de operadores que estamos usando, miren que aparece una siguiente opción y es que yo no le voy a dar el número, sino que el número va a ser un número al azar entre 1 y 10. Es decir, que nos reafirma la característica que teníamos de variable y es que no es un valor específico, no es un valor constante, sino que es un valor que puede obtener muchas diferencias. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá una función que nos permite determinar esto que estamos viendo. ¿Listo? Entonces ya fijamos lo que es la variable y ya tenemos las opciones de número y de número. Si agregamos variable a cada uno de ellos, entonces pues acá tendríamos la opción de suma, en este caso ahora tendríamos la opción de resta, acá tendríamos la opción de multiplicación y por último tendríamos la opción de división. ¿Listo? Pero entonces eso nos impide o nos hace necesario, se hace necesario crear una variable para cada una de esas operaciones. Entonces voy a crear otra nueva variable por cada una de las operaciones. Entonces voy a crear una variable que se llame suma, voy a crear otra que se llame resta, otra que se llame multiplicación, y por último una que se llame división. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitamos tener esas variables para poder hacer algo con ellas. Entonces, si yo quiero que haya una suma, pues entonces yo necesito que en la suma pues se haga a partir de lo que tenemos acá. Entonces, comencemos por esta. Entonces vamos a cambiar, en este caso voy a cambiarla a suma, y que la suma sea el valor que aparezca de número y número. ¿Listo? Entonces, acá aparecen todas las variables porque acabamos de crear todas ellas, incluso aún tengo una de panda volumen a 100, esa estaba en sonido y estaba por acá en volumen, entonces vamos a eliminarla. Bueno, creo que no nos está estorbando ahí para nada. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarla y vamos a ver qué sucede. Entonces, ¿qué sucedió? Apareció un número, en este caso apareció el número 2. Recuerden que es un número al azar, él lo está colocando de manera aleatoria, entonces el número que colocó fue el número 2 y a partir de eso realizó la suma. Entonces la suma del número por el mismo número, o sea 2 más 2, me dio la función de la suma que es 4. ¿Listo? Ahora, si quiero realizar las otras, pues simplemente tengo que venir a variables y pues voy a realizar este mismo bloque, pero lo voy a realizar con cada una de las otras. Entonces acá vamos a dejar la resta, obviamente tenemos que cambiar este bloque por todo el bloque de la resta. Voy a hacer exactamente lo mismo para la multiplicación. Entonces voy cambiando los bloques completos por los bloques que ya teníamos previamente creados. Y como lo podemos ver, entonces estamos viendo dos cosas acá. Estamos viendo cómo crear variables que son valores que pueden cambiar y estamos viendo los operadores, que en este caso por ahora estamos trabajando con los operadores aritméticos. Entonces ya tenemos suma, resta, multiplicación y división. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces le vamos a dar clic en banderita. El número que aparece es 9. Obviamente acá está pasando algo y es que la suma se está reproduciendo a partir del valor que habíamos tenido inicialmente. Entonces ya tenemos un valor de suma de 60, la resta da 0 porque estamos haciendo 9 menos 9, la multiplicación de 9 por 9 pues me da 81 y la división de 9 dividido 9 pues me está dando 1. Si vuelvo a hacerlo, pues sigue aumentando, entonces el número es 10. Miren que el valor de suma efectivamente sigue cambiando. Alguno diría, pero si la suma debe dar 20 porque está dando 80, porque él está almacenando en la suma el valor que tenía previamente cargado. Lo mismo ya va a ocurrir con la resta, con la multiplicación y con la división. ¿Listo? Entonces, acá podemos ver el funcionamiento de cada uno de los operadores que tiene que ver con operadores aritméticos. ¿Listo? A partir de eso, entonces también podría utilizar valores o comparadores numéricos como esos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, tenemos este, que son los operadores de mayor que, menor que o igual a que. Entonces yo le podría decir que si el valor de la suma es de tanto valor, pues entonces que haga tal operación o que me muestre tal cosa. Entonces, si yo le digo que fije
la suma y que el valor de la suma sea igual a lo que tenemos entre número o que el número sea menor a 50, pues entonces ya le puedo decir algo. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué le estoy diciendo? Que fije el número, un número al azar entre 1 y 10, y que fije la suma a un operador donde el número sea menor a 50. Si el número es menor a 50, entonces está cumpliendo la condición y podríamos decirle que haga algo. Si no la está cumpliendo, pues entonces pues podría estar haciendo otra cosa, ¿vale? Esto, por ejemplo, ya los habíamos visto anteriormente cuando veíamos estos de sí. Entonces, si yo le coloco acá y le digo que la comparación es que si 45 es menor que 50, entonces que me diga un mensajito, que me lo pueda decir, no sé, esto es correcto. ¿Listo? Vamos a mirarlo en este momento. Entonces, cuando le dé clic en banderita, si estoy con el objeto correcto, bueno, vamos a hacerlo con el panda. Recuerden que esta es una de las opciones que nos permite mover los bloques de programación de un objeto a otro, ¿vale? Entonces, cuando no necesitemos, tenemos que pasarle la programación de uno a otro, entonces la podemos hacer de esta manera, de manera sencilla. Entonces acá la podemos ver, entonces simplemente le estoy diciendo que cuando clique en banderita, si 45 es mayor a 50, entonces que haga esto. Esto es correcto. Pero en este caso, bueno, pues hagámosla completa, esto sería incorrecto. ¿Listo? Bueno, lo que pasa es que está tomando el valor de 50 de la suma que ya teníamos, entonces vamos a ocultar la variable. ¿Qué otros operadores tenemos ahí? Entonces tenemos el de menor que, tenemos el de igual que, tenemos el de y, que es una condicional doble. Entonces es cuando no solamente tenemos que cumplir una condición, sino tenemos que cumplir dos. Entonces tienes que lavar la loza y arreglar el cuarto. Entonces ya no solamente debemos cumplir una condición, sino que se deben cumplir las dos condiciones al tiempo. Si no se cumplen las dos condiciones al tiempo, entonces el programa no se va a ejecutar. Por el contrario, tenemos esta que es la de o. Esta efectivamente sí permite que se cumpla solo una de las dos, o se cumple la condición que está al lado izquierdo o se cumple la condición del lado derecho. No es necesario que se cumplan las dos condiciones para que nuestro programa o se ejecute de manera correcta. Y tenemos por último una de no, pues que como lo podemos entender o comprender, es una negación de una condición. Entonces, si no, la manzana no tiene la letra A, entonces tal cosa. Si no se cumple tal cosa, entonces si no haces la tarea, tal cosa, ¿vale? Y pues ya teníamos las últimas variables que ya le habíamos reconocido y eran variables ya específicas en las que podemos relacionar dos elementos. Entonces acá si une manzana y plátano, si la letra 1 de la manzana, si longitud de manzana, es decir, cuántas letras tiene. Estas están relacionadas específicamente ya con el texto de los objetos. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces en este bloque, como podemos ver, vimos tanto los operadores, que son los que tenemos acá de color verde, que ya dijimos que estaban en aritméticos, en condicionales y en estos que son los relacionales. Y también vimos las opciones para crear nuestras variables, que son los elementos que vamos a usar a lo largo de nuestros programas. Chao a todos, que estén muy bien.